¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Queridos amigos, ¿cómo están todos? Todos aquellos que escuchan estos podcasts de JC Bible, los hacemos de todo cariño y con la intencionalidad de que conozcan un poco más a nuestro Señor Jesús. Últimamente hemos intentado hacer los devocionales del ministro Carlos Spurgeon, que nos ha ayudado mucho a conocer un poco más por la mañana y por la noche sus pensamientos acerca del Señor Jesús. Pero esto no debe de quitarnos a ninguno de nosotros escudriñar las Escrituras como Dios desea que así lo hagamos. Dicho esto, quiero introducirlos ahora a un podcast acerca de quién es el Señor Jesús. Últimamente he tenido algunos argumentos, algunas personas que han intentado argumentarme respecto a quién es el Señor Jesús. Y no deseo de ninguna manera llegar a pelear al respecto, pero sí el Señor nos llama a hacer una defensa al Evangelio, a la palabra, y con toda honestidad tendremos que debatir de ser necesario, o tendremos que hablar y alzar nuestra voz para que la palabra del Señor, y en este caso la persona del Señor Jesús, pueda ser entendida más claramente, alejado de cualquier herejía que podrían llevarnos a unas doctrinas carentes de salvación. Dicho esto, quisiera introducirlos a lo que vamos a hablar hoy, pues hoy vamos a hablar de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y sean muy bienvenidos. Acerquémonos a la palabra de Dios disfrutando de un café con JC Bible en podcast. Hubo una ocasión cuando nuestro Señor Jesús, hablando con los fariseos y los estudiosos de la ley allá en su época, les dijo que Él era antes que Abraham. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58. Esto enfureció a los judíos en gran manera, porque el Señor les estaba dejando saber que Él no era un hombre común, sino que Él era conocido por Abraham, era amigo de Abraham, y además Él existía antes que Abraham. El apóstol Juan nos señala en su Evangelio que Él pudo haber escrito muchas más cosas, además de las que escribió, pues tenía mucho más que contar, pero Él contó solamente las cosas que escribió para que nosotros creyésemos que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Hay una gran intención por parte del apóstol Juan que conozcamos a Jesús, el verdadero Jesús, al que salva. Es por eso que siempre se recomienda en las iglesias leer el libro de Juan a toda persona que está iniciando en los caminos del Señor. Inmediatamente cuando abrimos el libro de Juan, el Evangelio de Juan, observamos en el primer versículo que Juan nos habla acerca de un verbo. Dice así Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra griega para traducir este verbo es la palabra logos, la cual comúnmente se traduce como verbo, pero también se traduce como palabra. Ahora observemos qué es lo que dice Juan acerca de esta palabra. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, por esta palabra, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es de suma importancia para Juan, ya que él usa estos primeros versículos para hablar del verbo. Y nos dice que el verbo estaba con Dios, la palabra estaba con Dios, y que era Dios. Y además que esta palabra creó todo lo que conocemos, inclusive la vida de los hombres. Es muy interesante contraponer estos versículos que leímos del Evangelio de Juan, con los primeros versículos del libro de Génesis, de los orígenes. Es posible que nos puedan ayudar a entender un poco más este concepto que está buscando Juan.
Leemos en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 3 nos dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y también nos dice en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios entonces creó al hombre a su imagen lo creó. Varón y hembra, dice la palabra, así los creó. Estoy seguro que Juan tenía toda la intencionalidad de que al leer su evangelio lo comparáramos con Génesis. Juan no nos habla como los demás evangelistas, como los demás escritores de los evangelios hablan de la natividad del Señor Jesús. Juan quería que conociéramos los orígenes del Señor Jesús que se remontan hasta la eternidad, donde ni la Biblia ni ningún otro libro puede acceder a esa información histórica. El apóstol Juan quería que supiéramos que los que estamos intentando escudriñar a Jesús, tenemos que entender que su historia se remonta hasta la eternidad con el Padre. Más adelante, Juan nos revela en este evangelio, en su evangelio, nos revela quién es este verbo. Cuando él habla de este verbo, cuando habla de esta palabra, observemos en su evangelio, capítulo 1, versículo 14, lo que dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús es el verbo. Jesús es el logos que aquí habla el apóstol Juan, aquel que dice que estaba con Dios y que era Dios, por el cual las cosas existen, las cosas se sostienen, aquel que le da vida a los hombres. Además, Juan agrega en el siguiente versículo lo siguiente, a Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. El Señor Jesús, el Verbo, el Logos, nos ha dado a conocer al Padre, el único, el unigénito Hijo de Dios. Cuando hablamos de la persona de Jesús como Dios, el Hijo de Dios, hablamos en cuanto a su sustancia. Lo distinguimos del Padre. El Padre es Dios, como una persona diferente a Jesús, pero de la misma sustancia. Porque de antemano sabemos que hay un solo Dios. Y en la distinción, un solo mediador, Jesús el Cristo. Pero aunque distinguidos, unidos por su deidad. El concepto de la Trinidad nace con la necesidad de entender estos pasajes, como este que acabamos de leer. Un Dios en tres diferentes personas, la misma sustancia, pero distinguibles. Juan nos anima a distinguir a Jesús. Él mismo distingue a Jesús de su Padre, pero jamás olvida su deidad. Él dice que el Verbo estaba con Dios, distingue el Verbo de Dios, del Padre, pero también dice que el Verbo es Dios. La declaración por emblema de Israel y el más grande mandamiento es este. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor, uno es. Ahora, sabemos perfectamente que la palabra uno, que es Ejad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, la palabra Ejad significa unidad. Si nosotros traducimos esta palabra uno como unidad, lo escucharíamos así. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor unidad es. Y valga la redundancia, unidad en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús llegó aquí a este mundo para revelar al Padre. Nadie jamás subió sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Este título de Jesús, el Hijo del Hombre, lo vio Juan cuando fue arrebatado al cielo y nos escribió Apocalipsis. Pero también lo vio Daniel. Ahora observemos cómo cantan estos dos versículos. Daniel nos dice en el capítulo 7, versículo 13 lo siguiente.
Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Ahora observemos a Juan en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. Dice, y en medio de los 7 candeleros, esto es lo que observa Juan cuando estaba allá, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Más adelante en el capítulo 14 vuelve a ver al Señor Jesús y dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Tanto Daniel como Juan tuvieron una visión similar. Podemos deducir que Daniel observó a Jesús cuando fue coronado y Juan a Jesús gobernante. Este mismo Hijo de Hombre lo observó Esteban a punto de morir. Miremos el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La diestra de Dios es el poderío de Dios, la justicia de Dios. También Isaías lo observó similar de esta manera. Isaías 6:1 dice, en el año en que murió el rey Usías, para darnos una fecha cuando sucedió, vi yo al Señor sentado sobre el trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aunque realmente no vio directamente a él se estremeció hasta la muerte. Es interesante observar cómo ni los ángeles que están llenos de la santidad de Dios pueden observar a Dios. En el siguiente versículo nos dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. La santidad de Dios es tal que los mismos ángeles deben protegerse de ella. Finalmente, los ángeles, nos dice a Isaías que los ángeles alababan a Dios, pero de una manera muy particular. Decía, daban a voces, diciendo, Santo, 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 Santo 3 veces. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora sabemos que Yahweh, Jehová, es santo 3 veces, porque santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu Santo. Si somos honestos con el estudio de las Escrituras, no podemos negar que en ellas se encuentra la deidad de Dios plasmada. Yo solamente tomé algunos ejemplos, pero podríamos hacer libros enteros hablando de la deidad de Jesús. De hecho, existen libros enteros hablando de la deidad de Jesús. Y eso que aún nos hace falta hablar del Espíritu Santo y su deidad. Pero si observamos, y como les hablo siendo honestos, hay algunos pasajes en la Biblia que aparentan contradicción respecto a la persona de nuestro Señor Jesús. Pero no es nada más que falta de estudio, falta de buscar con diligencia. Miren, observemos que el apóstol Pablo, en una de sus cartas, en la carta a los Colosenses, él dice esto. Dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Este título, primogénito, también Juan lo utiliza en su evangelio. Él lo llama el unigénito. Juan nos dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Esto nos puede llevar a pensar que nuestro Señor Jesús tuvo un comienzo dentro de la eternidad, entonces ya no sería eterno. Esta palabra primogénito no la deberíamos de entender como el comienzo de Jesús. Pablo mismo nos aclara esto en este mismo libro de los Colosenses en los siguientes versículos. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Él nos está diciendo que Jesús es el primogénito, pero no como algo biológico que sucedió como lo entendemos nosotros en cuanto al primogénito
creado por Dios, así como una persona podría tener un hijo y que el Señor lo crea también, ¿no? Sino que Él nos quiere dar a entender que esto viene de Dios, de la misma sustancia de Dios. Es por eso que Pablo también menciona que por Él, las cosas fueron hechas y para Él las cosas fueron hechas. Pablo no niega en ningún momento que Jesús participó en la creación, así como Juan también nos dice en su evangelio que en Él, en Jesús, subsisten todas las cosas. Al referirnos a Jesús como el Hijo del Hombre, con el título Hijo del Hombre, no podemos tomarlo como que Jesús fue un mero hombre, hijo de José y de María. La palabra nos toma a este Hijo del Hombre como un título también. Todos los títulos hablan respecto a la obra del Señor Jesús, respecto a la redención de nuestro Señor Jesús, pero también de su poder. El Hijo del Hombre nos habla de la redención de Jesús, pero también hay otros títulos que nos hablan de su poderío. Me gusta mucho cómo el doctor R.C. Sproul nos dice, los títulos del Señor Jesús, como Logos, o sea, el Verbo, Cristo, como el Mesías, el Hijo del Hombre, señalan las calificaciones de Jesús para ser el Salvador de los hombres. Solo Él posee las credenciales para ofrecer expiación, triunfar sobre la muerte, para reconciliar a las personas con Dios. Estas credenciales, estos títulos, como el Hijo del Hombre, como el Cristo, como el Logos, que nos señala Juan, son las credenciales que Dios mismo le dio a Jesús para poder conseguir la redención. Es lo que lo distingue de los demás hombres, pero no lo determinan como un mero hombre. Miren lo que dice Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo he escuchado algunas iglesias que hablan que este título es respecto a sus apóstoles, pero este título nos está hablando específicamente del Señor Jesucristo. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el que tiene estas credenciales. Mateo 1:21 nos dice, y nos dará a luz un hijo y llamarás por su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El título Jesús, Yeshua, Dios salva. Lucas 1:32 nos dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Todos estos títulos y muchos más que no introduje en este pequeño estudio nos hablan de la persona de Jesús. Ahora, hay quienes dicen que la palabra persona es atribuida solamente entre seres humanos y que no se puede utilizar para Dios. Eso no es más que una mentira. Desde que el hombre es pensante y tiene razonamiento, ha intentado definir a Dios. No por hablar más, pero Tertuliano, uno de los cristianos, antiguos cristianos del segundo siglo, ya usaba esta palabra para definir a Cristo, para definir a Logos, para definir el rol como Dios y el rol como Salvador de Jesús en el siglo segundo. Quitar al Señor Jesús de la Trinidad, despojarlo mentalmente de su deidad, no es solo un error, es una herejía, ya que tendrás que negar, modificar, tergiversar todo lo que la Biblia habla de esto, todo lo que la Biblia habla de su deidad. Pablo decía que Jesús era la piedra de tropiezo. Los judíos se escandalizaban simplemente de escuchar la cruz de Jesús. Era su piedra de tropiezo. Siempre estaban exigiendo señales. Y los sabios, los griegos, los entendidos de aquel entonces, se les hacía una locura del evangelio. Pero ¿saben qué? Es cierto. Jesús es un tropiezo para los que desean robar su gloria. Hay de aquellos que rebajan la majestad del Señor Jesús a un simple hombre. Observemos lo que dice Apocalipsis en el capítulo 5, sus últimos 3 versículos. Y con esto quiero cerrar. Dice, decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza.
y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Dice que los 4 vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. A Jesús. A Jesús. A Jesús. Estamos hablando aquí del Señor Jesús. Que niegues la deidad de Jesús, tendrás que negar Apocalipsis 5. Tendrás que negar lo que dice Tomás en el Evangelio de Juan cuando se le postra a Jesús y le dice: Señor mío, Dios mío. Tendrás que negar lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 1. Tendrás que negar lo que dice Isaías de Jesús, que vendría con los títulos como Padre Eterno. Tendrás que negar lo que dice Daniel respecto a que a él vio al hombre, al semejante hijo de hombre acercarse al anciano de días y que se sentó en el trono y que en el trono todos le alababan. A eso tendrás que enfrentarte. ¿Sabes? La Trinidad no es un concepto para que nosotros podamos entender en su plenitud. La Trinidad es un concepto para podernos ayudar a conjuntar todos los versículos y toda la doctrina que habla acerca de la deidad de Jesús, la deidad del Padre, la deidad del Hijo, la deidad del Espíritu Santo. La palabra Trinidad no la vas a encontrar en la Biblia, es un concepto. Si tú usas la palabra Trinidad como una defensa para no creer en que realmente existe una deidad en Jesús, eres un mediocre. Dispensa mi grosería. Pero no creo que ni siquiera sea una grosería, porque entonces tendrás que negar otras cosas. Y es un peligro, no solamente por ser una herejía, el estar negando lo que dice expresamente la Biblia. Es un peligro para tu alma y para tu salvación, porque no estás creyendo en el verdadero Hijo de Dios, que es Dios, que derramó su sangre divina para que tú puedas ser salvo. Jesús no es como Adán. Le dicen el segundo Adán, otro título, pero no es como Adán. Adán, teniéndolo todo, falló. Y aún así, Adán era un hombre creado. A diferencia de Adán, Adán no tuvo que hacer nada, sino desobedecer, seguir su propio camino y llevar a toda la humanidad al pecado. Jesús, proactivamente, a diferencia de Adán, él tuvo que ser perfecto. Jesús no es Adán. La sangre de Jesús no es la sangre de Adán. Hermanos, amigos, ustedes que escuchan este podcast, espero haber sido lo suficientemente claro. Pero esto es para que honestamente ustedes busquen en las Escrituras lo que habla de la deidad de nuestro Señor Jesús. Espero en la gracia del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo poder más adelante traerles un pequeño estudio respecto a la deidad del Espíritu Santo y en honor a la verdad y amor a las personas que están ahorita en este error de no creer en el concepto, y quiero ser enfático, concepto de la Trinidad, puedan venir a la verdad del Salvador, Dios Jesucristo. Que pasen muy buena tarde este domingo 20 de enero. Dios les bendiga y les guarde. Que el Señor Jesucristo resplandezca sobre cada uno de sus rostros. Amén.